Bienvenidos una vez más a su programa Donde Dios llora. Un programa donde hablamos de las realidades de la iglesia que sufre y pasa necesidad alrededor del mundo. Hoy continuaremos con nuestra conversación con la hermana María del Prado Fernández Martín, misionera comboniana que pasó muchos años en Chad y en la República Democrática del Congo. El Congo, al igual que Chad, ha pasado por muchos años de turbulencia política. Una vez terminada la guerra civil, se pensó que llegarían los días de prosperidad y abundancia, pero desgraciadamente no ha sido así. Los niveles de corrupción en el país han hecho grandes estragos en la nación africana. Uno de los países con mayores recursos naturales de todo el continente y, sin embargo, está en la lista de los 5 países más pobres del mundo. La explotación de recursos naturales parece no tener ningún tipo de regulación y esto ha traído graves consecuencias al medio ambiente. En el Congo-Kinshasa, 95% de la población se declara cristiana. Y para conocer más acerca de la realidad de la iglesia en este país africano, damos nuevamente la bienvenida a nuestro programa a la hermana María del Prado Fernández Martín. Hermana, bienvenida nuevamente a nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos con nuestra conversación, con esta apasionante aventura de amor, como le podríamos llamar a esta entrega misionera comboniana en África. Entonces, después del Chad, a usted la asignan a el Congo. ¿Alguna razón en particular por la que la cambian a este país? No, yo después del Chad estuve unos años por aquí, por Europa. Estuve unos años aquí en España y luego en Italia también, trabajando con nuestras hermanas mayores. Y cuando terminé allí, yo pedí de volver a África y si fuese posible, pedí que me gustaría cambiar de país, simplemente por conocer otra realidad. Y ciertamente se encontró una realidad completamente distinta, no nada más desde el punto de vista geográfico, pero también el Congo tiene una mayoría cristiana que hace el contraste con Chad. ¿Cómo fue este encuentro para usted? Sí, es una mayoría cristiana y además mayoría porque hay muchísima población. En el Congo no sé si son 85 millones de habitantes, en el otro sitio eran 15, o en aquel tiempo eran menos. Y el contraste es grande porque las iglesias aquí en el Congo están súper llenas. Súper llenas. Tú vas un domingo a la iglesia y no tienes ni sitio para sentarte, a no ser que lleguen media hora antes. Y luego también en el día a día las escuelas de la iglesia súper llenas. O sea, hay mucha afluencia de católicos realmente porque hay muchísima gente. Y la gente mira la iglesia católica, quienes no son católicos, lo mira como con deseo de decir, quiero hacer parte de este grupo, ¿no? Y hay mucha gente que se quiere bautizar, sí. ¿Y usted estuvo de qué año a qué año en el Congo? Del 2010 al 2016. La realidad del Congo hoy en día, estamos hablando del 2019, 2020, ¿es similar a la realidad de cuando estuvo usted ahí? Yo diría que sí. Hombre, han cambiado cosas, como por ejemplo que ahora el presidente ya no es Kabila, es Tshisekedi. También el arzobispo de Kinshasa ha cambiado, ha habido cambios, pero en el fondo lo que la gente vive, las preocupaciones de todos los días, básicamente siguen siendo las mismas. Y sigue también esa inestabilidad política que genera mucho conflicto social. Sigue, aunque hay un nuevo presidente, pero bueno, se habla de que las elecciones fueron trucadas y demás. Está haciendo bastante también él por generar un clima de paz, pero es verdad que hay un movimiento así social que genera mucha inestabilidad. Sí. A principios de los años 2000 hubo un secuestro muy sonado de 3 sacerdotes. ¿Qué sucedió en ese entonces, hermana? ¿Y cuál es el impacto que tuvo en los años que vivió usted en Congo? Sí, lo secuestraron en la zona del Kivu, que no estaba lejos de donde estábamos nosotras, de donde estamos realmente.
y bueno, lo que te genera en ese momento, es decir, si se lo han hecho a ellos, te lo pueden también hacer a ti. Fueron 3 sacerdotes de los que nunca más se supo. Bueno, la Iglesia intercedió mucho con las autoridades y demás, pero nunca se ha sabido quiénes los secuestraron, porque hay muchos grupos rebeldes en la zona, el por qué, dónde los llevaron, si están vivos, si están muertos, no se sabe. Y eso generó mucho miedo realmente entre toda la población, pero también entre los misioneros. ¿Cómo vive su vocación con miedo, hermana? Se vive con miedo y se vive con fe, porque si no tienes fe, o sea, nosotras estamos allí porque queremos llevar el Evangelio, no tenemos otra finalidad. Entonces es la fe, la oración la que te da la fuerza para soportar las dificultades, ese miedo que tienes, esas dificultades, ese estrés, es la fe que te ayuda a superar. Y creo que el Congo le ha robado el corazón, hermana, por... El Congo muy bonito y la gente maravillosa. Bueno, ¿los puede describir un poco, conocer cuál es la realidad del país geográficamente, la fauna? Es realmente una selva muy densa. El Congo es la cubeta del Congo, está situado lo que es la cubeta del Congo, que es el segundo pulmón de África después de la Amazonia. Lo que pasa es que muchas veces la gente ni lo sabe, piensan que África es desierta, es árida, es todo el desierto de Sahara, no es verdad. Cuando en el Congo sales a la carretera, por ejemplo, es que no ves el horizonte, porque ves todo verde que se te cierra el camino, ¿no? Aparte de eso, bueno, eso tiene sus ventajas y sus desventajas también, porque a nivel de población, la gente que vive más al interno, más en la selva, es una gente más reservada, que se confía, digamos, menos al extranjero, a la misión, tiene más dificultades para la comunicación, para tener acceso a los recursos humanos, digamos, de comprar algo, de escuelas, de recursos de salud. Tienen más dificultades justamente por el enclave. Es un aislamiento natural que les... Ahora, hay una situación muy conocida a través de los medios de comunicación, y es el de los famosos niños soldado. El desempleo es altísimo en el país y por lo tanto muchos jóvenes, adolescentes, apenas en la pubertad, literalmente no tienen qué hacer. Y pues es presa fácil de todos estos grupos extremistas que buscan reclutar. ¿Cuál es la realidad de estos chicos? No son solamente adolescentes, son niños, y a veces niños muy pequeños, de 5 o 6 años, niños muy pequeños que están ya trabajando en las minas del coltán, las minas de diamante, y bueno, lo hacen realmente porque no hay un futuro, no se ve un futuro, no se puede decir, bueno, yo estudio y luego voy a tener un trabajo, una profesión, no se ve ese futuro. Y las familias lo que necesitan es vivir en el día a día. Entonces, como hay mucha inseguridad, pues estas mafias, digamos, estos grupos armados, se sirven de la gente que está en situación de más vulnerabilidad. Y entonces los niños son atraídos por estos grupos paramilitares para trabajar en estas minas. Y te digo, desde muy chiquitines, bien pequeños, de 5 o 6 años los ves ya trabajando allí. Menciona el coltán, que es pues es metal, que es tan valioso hoy en día principalmente para los teléfonos móviles. Debería ser una bendición para un país tener este recurso natural que podría traer riqueza, que podría traer bienestar a la familia, pero realmente ha sido una maldición para el Congo, la explotación de todo esto. ¿Nos puede explicar un poco por qué se da esta circunstancia? Realmente se habla de la maldición de los recursos naturales allí en el Congo, porque no es solamente coltán, luego el Congo es que es súper rico en muchísimas otras cosas, tiene foresta, agua, tiene diamantes, tiene oro, tiene uranio, tiene cantidad de cosas, tiene petróleo. El coltán es lo que más se oye justamente por esto de los teléfonos. Entonces eso hace que estas zonas mineras, digamos, están, digamos, como divididas
por grupos paramilitares. Cada uno llega y coge una zona, un terreno. Entonces, para poder extraer esos metales sin que nadie les diga nada, lo que hacen es generar el miedo en la población, generar violencia, generar guerras, de modo que la gente huye. Entonces, cuando la gente huye, pues bueno, ellos ya son los amos, digamos, de ese terreno para poder explotarlo. Pero lo que es más curioso es que se habla de que el Congo es el primer país, el país que tiene más coltán, el segundo país que tiene más coltán del mundo. Pero el que realmente se presenta como el productor, el que tiene coltán, el primero o segundo, es Ruanda. Si tú miras el mapa, Ruanda es que es súper pequeño. El Congo es inmenso. Entonces lo que hace Ruanda es mandar a sus militares, a sus paramilitares allí, extraen el coltán, se lo llevan y luego ellos lo venden. Entonces eso genera muchísima violencia. Y también los literalmente destrozos ecológicos que esto ha generado son indescriptibles. Sí, claro, porque hay minas, pero minas artesanales, donde tú ves a la gente que baja... ¿Por qué le llaman artesanales? Porque son todas hechas en la montaña, sin ninguna protección. O sea, montaña excavada, tierra excavada, en el momento que cae el agua, aquella tierra se empapa y las minas se hunden. No es el primer caso ni el segundo. Hay muchos casos, accidentes laborales como este, que yo digo que la mina se hunde y te atrapa allí a la gente y no lo sacas. No hay ningún tipo de protección, de tecnología, de seguridad para la gente que trabaja. En general, en muchas de estas minas son los niños más pequeños los que están en el agua, a veces buscando, por ejemplo, los diamantes. Luego estos niños, a su vez, lo venden a lo mejor a los adolescentes que están allí, que a lo mejor tienen una metralleta en la mano. Pero realmente luego los diamantes o otro tipo de minerales va a parar a terceros, que son grandes compañías y que a veces son compañías que están situadas fuera del país y que no son del Congo. ¿Cómo se involucra la Iglesia en todo esto, hermana? Es una situación que parecería desesperada. No lo es, ciertamente, para la Iglesia y para las personas con fe. Pero, ¿qué hace la Iglesia en estas circunstancias? Es difícil porque, claro, tú no puedes llegar allí y prohibir. O sea, la Iglesia lo que hace es generar posibilidades de que la gente pueda salir de ahí. Estoy pensando, por ejemplo, en la hermana, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, Jamaica o algo así, que hace 2 o 3 años le dieron un premio muy importante, una religiosa local que se ha comprometido mucho con las mujeres para sacarlas de estos ambientes, porque ligados a este ambiente de minas, de corrupción y así, hay también mucha prostitución. Lo uno va asociado al otro, ¿no? Y esta religiosa le han dado un premio por la labor que hace en favor de estas mujeres para sacarlas de la prostitución, darles una formación con la costura, ¿no? Con saber cortar y coser, ¿no? Corte y confección. Eso, corte y confección. Es que me vienen las palabras en francés. Entonces, lo que busca la Iglesia es dar alternativas. Sí. No es detener la injusticia como tal, sino buscar alternativas. Bueno, la Iglesia, digamos, a nivel de la base, las parroquias, se generan a veces formaciones paralelas que no están a lo mejor regladas como puede estar en la universidad o en un colegio, pero son tipos de formación que luego ayuda a la mujer o a los hombres a poder buscar otras alternativas, ¿no? Pues desde la cocina, lo que decíamos antes, el corte y confección, otro tipo de peluquería, otras cosas, ¿no? Pero luego está también la Iglesia jerárquica, que está muy comprometida también con la situación de injusticia, y los obispos del Congo son muy peleones, si se puede decir así. Muy valientes. Muy valientes. Hablan claro. Sí. Malula fue uno de los primeros que está enterrado, el primer cardenal, me parece africano allí, del Congo, está enterrado en la catedral, y fue uno que le hizo frente, pero muy fuerte, a Mobutu en su día. Y Mosengo,
que ahora ya se ha jubilado, ha sido uno que le ha hecho frente, pero de una manera muy fuerte y muy radical a Kabila, ¿no? Hombres valientes que saben defender a su rebaño. Ahora, hablando de defender y de todas estas situaciones de inestabilidad, los cascos azules de las Naciones Unidas llevan ya muchos años de presencia en el país, pero curiosamente es una presencia controversial. Es decir, uno entendería que siendo fuerzas de las Naciones Unidas, pues están ahí para garantizar la paz, para fomentar una situación de prosperidad, de mejora. Creo que no es la circunstancia en el Congo. ¿Por qué, hermana? No, no es el caso. O sea, los cascos azules allí es un contingente inmenso de militares. No sé si es el mayor que tienen los cascos azules desplegados en una labor humanitaria, el mayor creo que es, pero la gente no lo ve de buen grado. Pues por muchas razones. El tiempo que yo estuve allí, estaban en la zona donde yo trabajaba, estaban cerca, pero no los veías ir a los pueblos. Ellos estaban en su base y no hacían nada por ir a los pueblos, por controlar situaciones de inestabilidad y tal, ¿no? Y luego en la zona realmente de conflicto, en la zona del este del país, en el Kivu y así, ellos han asistido muchísimas veces impasibles a matanzas que se han generado y las estaban viendo allí delante de sus ojos, ¿no? Entonces eso genera mucha desconfianza. Entonces si estáis aquí para defendernos, ¿por qué no intervenir, ¿no? Y luego también por el casos de abusos, ¿no? Abusos de menores, de mujeres y demás, eso les ha generado una reputación fatal. Y la gente no los puede ni ver. Si pudieran, los echaban ya. Como si toda esta situación no fuera suficiente, todavía hay algo más que el Congo recientemente tuvo que padecer y que sufrir, y fueron los brotes de ébola. ¿Cuáles fueron los estragos que dejó esta epidemia en el país? Bueno, no dejó, sigue actualmente. El ébola está siendo mortífera total, ¿eh? Ahora mismo me parece que son ya 1.100 y pico las personas que han muerto. ¿Por qué? Porque el ébola ahora mismo se está desarrollando en esta zona de los Grandes Lagos, donde hay tantísimos grupos militares y que impiden realmente que los sanitarios lleguen, impiden que la gente se pueda desplazar por la inseguridad simplemente de la zona, ¿no? Y entonces eso hace que los contagios sean en masa y las muertes en masa. Es el peor brote de toda la historia del país. La Iglesia trabaja mucho en favor de los aspectos sociales, ¿no? Escuelas y sanidad se involucra mucho. Hablando de escuelas, hermana, es triste saber que la educación en el Congo no es obligatoria y no es gratuita. Entonces la contribución que hace la Iglesia se vuelve muy relevante. No es obligatoria en la realidad, porque luego la Constitución me parece que la hace obligatoria, las leyes la hacen obligatoria, al menos en lo que diríamos aquí la primaria, los primeros años. Pero luego la realidad es que cada uno tiene que pagarse la escuela. Y eso hace que muchas familias no puedan llevar a todos los niños. Una familia que tiene 4 o 5 hijos, si tiene que pagar por cada uno de ellos, pues muchas veces son las niñas las que se quedan en casa, ¿no? La Iglesia lo que hace es intentar venir al encuentro de esas dificultades con becas de estudio. Nosotras, por ejemplo, teníamos becas para un número limitado de alumnos, no puedes pagar a todos, ¿no? Ves un poco las situaciones y pagas lo que es la escolarización. Y luego también, por ejemplo, la Iglesia lo que hace es construir escuelas, porque el Congo lo que tiene es que la población es tanta, los niños son tantos, que las escuelas no dan abasto. Y las escuelas tienen que funcionar en turnos de mañana y tarde. No es que los niños asistan a la escuela por la mañana y por la tarde, el mismo grupo, sino que un grupo va por la mañana hasta la 1 de la tarde, tiene que dejar la escuela libre para que otro grupo asista por la tarde. Y entonces la Iglesia lo que hace es construir escuelas y dar posibilidades a los maestros para enseñar. Podríamos decir que si hubiera más recursos, habría más escuelas. Sí, seguramente sí. Hablando de niños, hermana, hay también un fenómeno muy particular
y también muy doloroso en el Congo, y es esta, podríamos llamarla persecución de brujas, literalmente, de niños, que a veces a los niños se les acusa de ser hechiceros, de ser brujos, y los asesinan. ¿Qué nos puede explicar esta realidad? Sí, es una realidad que existe, que está muy escondida, es digamos como un tabú, pero que se da y que a nosotros los extranjeros no se nos cuenta con cierta claridad, pero es verdad que eso existe, que hay familias que abandonan a los niños, chicos y chicas, porque basta con que uno diga que el tal niño o la tal niña es un brujo, un hechicero, entonces la familia automáticamente lo deja de lado, no quiere saber nada de él. Lo de matarlo lo he oído, no lo he visto, pero lo que sí se dan son estos niños que luego los ves en la calle, que allí le llaman culuna, los niños de la calle, y que muchas veces son niños que no tienen ningún problema, simplemente que han sido rechazados por su familia porque piensan que son niños brujos. Sí, es una realidad fuerte. Pero ¿y por qué imputar semejante cosa a un niño? Tal vez entendería que se le dijera a un adulto, pero ¿por qué escogen a los niños para inculparlos de este tipo de prácticas? No sabría bien decirlo tampoco yo, ¿no? Pienso que tiene que ver mucho con la cultura, es un factor cultural, y en muchos sitios de África, y en el Congo también, los niños es que no son considerados personas al 100% como un adulto. Tú eres un adulto cuando has pasado ya unos ritos de iniciación, una edad y tal, entonces mientras eres niño, bueno, pues cualquier cosa te puede suceder, estás desprotegido totalmente. Hermana, no hemos dejado de hablar de hay que hacer, actividades, pero ¿tienen ustedes vocaciones, tanto las combonianas como algunas otras congregaciones? ¿Hay congoleses y congolesas con vocación a la vida religiosa y a la vida sacerdotal? Sí, muchos. No solamente para combonianos y combonianas, que nosotros siempre vamos fuera de nuestro país, sino congregaciones locales. Hay mucha gente, muchos chicos y chicas que deciden hacerse religiosos, sacerdotes, religiosas, y bueno, hay también un factor social ahí como de promoción humana, pienso yo. Allí, hoy día, ser sacerdote, por ejemplo, es como aquí hace 40 años. En los pueblos, ¿quién era importante? Pues el cura, el alcalde y el médico. Pues un poco allí en los pueblos se da esta realidad, ¿no? El sacerdote es una persona considerada, que se tiene en cuenta, entonces muchos buscan esta realidad por promoción social. Otros no, realmente tú ves que tienen una vocación de servicio. Y en el caso de las monjas, yo no sé si voy a decir a lo mejor alguna tontería, pero creo también que es por independencia, porque muchas mujeres allí son obligadas a casarse en matrimonios forzados por las familias. A veces no son forzados por las familias, pero son porque te has quedado embarazada, entonces ya necesitas casarte. El matrimonio es visto como la única salida para una mujer. Entonces, el que una chica decida hoy, me voy con una congregación, eso le da como una cierta independencia, como una cierta libertad. Y aparte de la vocación, que realmente la tienen muchas, pero yo pienso que también juega ese factor psicológico ahí. Para las vocaciones misioneras como la nuestra, es más difícil. Hay muchas, porque en el Congo está la mentalidad de que hay que salir del país. No sé por qué, pero existe esa mentalidad. ¿Cómo lo hago? Pues con ayuda de alguna de estas congregaciones. Entonces lo que hacemos, estas congregaciones, es realmente estudiar, digamos, a la lupa, el candidato, la candidata, y tener una formación en el mismo país muy larga, en la cual tú vas estudiando, vas viendo la persona si realmente las motivaciones que tiene son de servicio y de ayuda o si son otro tipo de motivaciones. Pero a ver, hay muchísimas vocaciones. Hermana María del Prado, ¿qué le gustaría a usted que la Iglesia Universal hiciera
por la iglesia en el Congo. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, así no sé, ahora mismo. Creo que en el Congo la formación, como en el Chad, es muy importante, ¿eh? Y yo he tenido la impresión, lo poquito que yo he conocido, que hay mucha formación en el Congo, pero no es tan sólida como yo la he visto en el Chad, ¿eh? Entonces sí me gustaría que estos católicos, estos líderes de comunidades tuviesen una formación mucho más profunda. No es sólida no porque no se quiera, sino por las dificultades, ¿eh? Por ejemplo, cuando yo estaba allí, para acceder a las comunidades donde yo iba, yo podía moverme solamente en moto, no puede pasar el coche, y en moto con un chofer, y para hacer 100 kilómetros tú tardabas a lo mejor 7 horas de moto, si todo iba bien, ¿eh? Entonces, el acceso para esta formación es difícil. Entonces, que se implicasen más con la Iglesia, no solamente a nivel de formación, sino también de recursos sociales, ¿no? De ayudar más en lo social a recomponer el país. Siempre llegamos a estas conclusiones. Está la disponibilidad, está el amor, está el deseo de servicio. Lo que hacen falta a veces son los recursos. Sí, realmente es eso. Faltan recursos, a veces llegan, pero depende de los canales por los que lleguen. Bueno, pues los recursos a veces se emplean en lo que se tienen que emplear y otras veces son desviados para fines personales, ¿no? Entonces, por eso hay que saber dónde van esos recursos. Hermana María del Prado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en estos 2 programas compartiendo sus experiencias de vida en Chad y en el Congo. Y pues le deseamos la mejor de las suertes en todas sus nuevas aventuras. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también, amigos, por haber estado con nosotros en un programa más de Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca de la labor que la Iglesia hace en la República Democrática del Congo, los invitamos a que contacten la información al final de este programa. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.